Bueno, yo no voy a decir nada que no se cuente solo en este caso. Lo que sí es os voy a dar la buena noticia de que contamos con aproximadamente 24 o 25 minutos para debatir. 20 minutos quizá. Pero eso abre un tiempo precioso. Aquí, haciendo acopio del lema de Luis, ya no diría poco es mucho ni es suficiente, sino que es bueno, es una riqueza enorme, no obstante. Sí. Bien, pueden, por lo tanto, levantar sus manos, solicitar la palabra, lo mismo desde casa. Para quienes nos estén siguiendo online, pueden formular sus preguntas. Intentar, por favor, ser todos lo más sintéticos que podáis, en orden a que haya espacio, tanto para preguntar como para responder. Javier, en primer lugar. Muchas gracias a los tres por estas ideas tan extraordinariamente interesantes. Primero brindaría a Teresa una idea de la pietas que tiene que ver con la pieta romana, pero también con la pieta religiosa. Y entendida, dice, la pieta se define por fortitudo y generosidad, por fortaleza ante las adversidades y relación generosa, luego que todos los seres humanos. Me parece que es utilizable. Y luego quería preguntarle a Luis la pregunta que se ha hecho él, que no sé si por falta de tiempo no se ha hecho. ¿Es posible el deconcertismo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Y también, junto con eso, si es posible. Estoy acordando de Marcuse, del hombre unidimensional, cuando dice que la manipulación de la publicidad es tan fuerte que la gente no va a querer, no quiere cambiar. ¿Por qué va a querer menos? No quiere menos, quiere más. Entonces, ¿cómo podría ser posible que quiera menos cuando la continuamente manipulándonos para que queramos más? ¿Y qué papel voy a jugar en eso? Anunciabas en el título cosmopolitismo. ¿Qué papel jugaría en esto un Estado federal mundial o una entidad política global? Vamos a reunir de manera que luego más sintéticamente también puedan responder los ponentes. Irene Ortiz. No, mire, yo es el curro que quiere hablar, ha pedido la palabra. Ah, pues venga, pues sea. Lo único, entiendo que tiene que activar el audio, o sea, no lo ha escrito, ha pedido la palabra como para conectarse por voz. En este caso... O no va a ser posible y entonces lo escriba. Bueno, lo está escuchando todo, o sea, que dime tú. No, claro, no tenemos ahí la sesión abierta, que lo mejor sería que lo escribieras, sin lugar a dudas. Eso además ayudará a que sintetice. Así que, mientras tanto... Espera, perdón. Bueno, estaba aquí también María Luisa de la Cámara, que sí que ha escrito. Por favor, en tal caso. Y pregunta, ¿y sobre la paz ibas a decir algo? ¿Es noción unívoca o necesita también una relectura desde el devolismo? Entiendo que para Teresa. Sí. Y sobre la paz ibas a decir algo, ¿es noción unívoca o necesita también una relectura desde el devolismo? Bien. Una pregunta para Rebeca. Si pudieras, en lo que mencionaste de la orientación, y pensándolo, porque hablaste de una estrategia de locación de indicaciones que provienen desde el lenguaje. Entonces, si podrías trabajar un poquito, dar un poquito más de pistas con respecto a la orientación, además desde el percibir entendido como proyecto, ¿no? O destino. Entonces, bueno, si pudieras ahondar en eso que mencionaste, esas penitas en la orientación, y cómo nos orientamos en el trabajo. A ver, dos preguntas a Rebeca. Una, por favor, ¿podríamos establecer una relación entre la pérdida de la historia y la localización? Es algo que está pasando, por ejemplo, en España, mucho hoy, con la España vacía. Pueblos que van desapareciendo, memorias que se van perdiendo. Putin habla de la memoria como un vertedero, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la relación entre la deslocalización y la pérdida de la memoria. Y me gustaría, si pudieras, Teresa, hablar un poco más de lo divino, de la necesidad de lo divino, porque es muy importante y yo creo que tiene tantos prejuicios detrás y es tan mal entendido que a mí me gustaría que pudieras hablar un poco, si se puede. Más manos. Marisa, por favor. Quería hacerle una pregunta, bueno, muchas gracias a Luis Arenas, y es si no crees o qué opinas, ¿no? El mapa que has puesto, tremendo, que es el que estamos viviendo, ¿no? Que es el mapa de la situación actual, no es derivado de esa posmodernidad, ¿no? No es derivado de ese progreso, de esa industrialización, de ese momento moderno, vamos, de la modernidad. Perfecto. Irene, ha escrito el profesor Francisco José Martínez su pregunta. Sí, leo. Felicitaciones por la clausura, mención del primer y el segundo Heidegger y entre modernidad y posmodernidad. Ah. Y luego Javier Erro, desde Pamplona, pregunta: Teresa, ¿para ti el criterio que sortea el relativismo es también el de bolismo? ¿Alguna otra aportación? Un besazo. Las cosas del chat. El chat, sin duda, establece otro clima de comunicación. Bien, decirle a Curro que nos alegra mucho que le haya... Perdona, aquí está la pregunta. Ah. Era un preámbulo. Pregunta: diferencias entre la fisis y lo sagrado. ¿Qué añade lo sagrado a la fisis? Es una pregunta fina, ¿eh? Sí, concisa. Sí. No, bueno, gracias a todos por efectivamente hacer un ejercicio de síntesis paradigmático en esta ocasión. Ojalá hubiéramos todos, me incluyo, ¿no?, seguido esta tónica durante todo el congreso y no lograrla solo al final. Bien, contáis nada más y nada menos que con 5 minutos cada uno de vosotros para responder a todas estas cuestiones, lo cual me parece sencillamente maravilloso. Así que... Bueno, pues muy rápidamente. En cuanto a lo que sugería Javier, ¿es posible o no ese decrecimiento? ¿Y quién, cuánto, dónde? El gran problema lo tenemos aquí, que a los que realmente, si tuviéramos un horizonte de justicia global en la cabeza, nos apela esta propuesta de decrecimiento es justamente a nosotros, que vivimos en un mundo lleno, un mundo inmensamente rico, y que sin saberlo, porque seguramente que no lo experimento más así, pero todos los formamos parte como mínimo del 15 o 20% más rico de la humanidad. Es ese segmento de la humanidad, si no incluso más abajo, aquel que tendría que asumir ese compromiso de enfrentarse al dilema que tenemos, que como muchas veces han dicho los que analizan esta cuestión muy detenidamente, tenemos una alternativa muy sencilla, o matar o compartir a una escala sin precedente, cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Nos tocará en el futuro, si optamos por la salida, digamos, de la realpolitik, lo que tenemos por delante es un gran genocidio, además de, por supuesto, un ecocidio, y si optamos por compartir será una escala sin precedentes y con soluciones que de nuevo nos van a devolver a un horizonte que va a serlo, sí o no, el de las pequeñas comunidades que abandonamos como una especie de resto de la premodernidad. Y ese es el problema. El problema es que somos nosotros los que al menos, y no sé hasta qué hemos dispuesto. Me gustaría pensar que sí, porque yo durante al menos el confinamiento experimenté algo muy peculiar. Experimenté que muchos de los que tenía a mi alrededor, por supuesto, estaban asfixiados y agobiados por el espacio en el que se veían obligados a convivir, pero no tiempo para los suyos, para cuidar a los suyos, para cuidarse a sí mismos, para dedicarse a lo que les gustaba. Entonces, quizá el día que entendamos que eso fundamentalmente es riqueza, que estamos hechos de tiempo, que el tiempo se puede convertir el oro, pero en oro no se puede convertir el tiempo y tenemos los días contados. El día que descubramos eso, entenderemos que la verdadera riqueza justamente es la del aquel que tiene un rato, ¿no? Y en relación con la otra cuestión, si esto no es
Coletazo de la posmodernidad, yo creo que no. Yo creo que la posmodernidad, en ese sentido, el análisis que hizo en su... de la modernidad, es que te había entendido de la posmodernidad. No, en realidad esto es un coletazo del capitalismo, que es una estructura y un sistema que por su propia naturaleza no puede limitarse porque está instalado en la valorización constante. Entonces, hasta que no abandonemos este horizonte capitalista, nada va a tener sentido. Y es algo de lo que no podemos hablar porque nos sitúa justamente en los márgenes del discurso político. Hoy día presentarse ante cualquier auditorio medianamente serio con un discurso anticapitalista sencillamente nos descalifica como radicales, como, en fin, energúmenos y tal. Y no, es un análisis muy frío y muy sencillo. Sencillamente ya no hay más lugares y más espacios que explotar. Y por eso nos inventamos viajes espaciales, para seguir explotando. Por eso nos inventamos metaversos, para seguir explotando el mundo digital, un mundo que ya ha quedado, el físico ha quedado convertido en un real. Entonces, no, yo creo que en realidad, en ese sentido, modernidad y posmodernidad han jugado dentro del mismo esquema global, que es el que justamente tendríamos que abandonar, que es el de la economía capitalista. ¿A favor de qué? Pues eso es justamente lo que había que intentar construir. A favor de, en todo caso, una economía mucho más democrática, mucho más participativa y mucho más consciente de los límites y la finitud del planeta, de los entornos, de los ecosistemas, en el fondo de nuestras ciudades, que bien miradas son muy pocas, son muy básicas y son muy baratas. Muchísimas gracias, Luis. Turno para Rebeca Maldonado. Vale. Bueno, yo quiero decir que yo creo que se está escribiendo historia, ¿no? En el arte, en el cine, y nos están dando cuenta de una historia a la cual todos pertenecemos, ¿no? La manera en que se llega a los pueblos, se abren mineras, se expulsa a la gente. En ese sentido se está creando una historia, es la nueva locución, un nuevo capitalismo. Como dice Luis, se compran 300 hectáreas para 15 personas, ¿sí? Y a la gente se le quitan pues sus lugares, ¿no? Entonces, yo sí creo que todo esto está conectado y que está conectado para mal, ¿no? Por eso creo que si podría existir otra historia, ser una historia, una interconexión positiva, ¿no? O verdadera interdependencia y verdadera dependencia, ¿no? De unos con otros, ¿no? Entonces, y también hay una destrucción de la historia. ¿En qué sentido? Bueno, ahora sabemos que se está construyendo un tren en la selva maya, ¿no? Los pueblos pues tienen que dejar sus casas, se destruyen sus casas y pues bueno, nunca fueron consultados, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay una destrucción de la historia y de las tradiciones, ¿no? Y bueno, no sé qué más pudiera decirte. Con respecto a lo que tú estabas diciendo, Vanessa, pues sí, la orientación es un existenciario, ¿no? Y desalejarnos es un existenciario. Y a mí me llama mucho la atención que el desalejar sea un existenciario, o sea, porque el Dasein es un ser de cercanía, como dicen, ¿no? Y justamente se ve como rupturada, ¿no? Como no, eso no existe más, ¿no? Yo ante algunas de las preguntas diré que me siento, comparto con mis compañeros de mesa enteramente el análisis de la ontología política y de las alternativas. Yo me siento como estos últimos neoplatónicos cuando aparecía el cristianismo y estaban a punto de cerrar la escuela de Atenas, entonces dijeron, bueno, no importan tanto las diferencias que haya entre nosotros, lo que sí importa es lo que hay en común. Quiero leer dos textos para contestar a las preguntas que se han hecho. Uno es de Martin Heidegger, La pobreza de Armut, eso es un texto maravilloso, y dice, citando a Hölderlin, ¿veis siempre la conversación? Entre nosotros todo se concentra en lo espiritual, reflexiva, histórica, crítica, comunitaria, si no, no entendemos nada del espíritu. Entre nosotros todo se concentra sobre lo espiritual. Nos hemos vuelto pobres para llegar a ser ricos.
y analiza entonces cómo seremos más ricos en cuidado, en amistad, en amor, pero sí tenemos que no querer ser ricos. Bueno, perdón, no sé por qué me enfado yo tanto. Bueno. Otro texto muy importante respecto de lo que se me ha preguntado, también de Heidegger, citando a Hegel. Bueno, esto es un texto impresionante, la fenomenología del espíritu de Hegel, y dice allí Heidegger, en una traducción bastante bien, que es la de Vázquez, de Manuel Vázquez y de Klaus Brede, la fenomenología del espíritu de Hegel. Dice, esta es la pregunta que yo creo que más afectaba a la conferencia de hoy, ¿no? ¿Qué modo tiene esa paz de relación tensional, de confrontación entre modernidad ilustrada y posmodernidad? Porque a mí me da mucho miedo cualquier apelación a ninguna premodernidad, ¿verdad? Y que también nos pongamos en una relación con hacerse también es lo que puede hacerse también con cuestiones occidentales. Bueno, pues dice esto Heidegger. Hegel ha respondido en la diferencia de los sistemas de Fichte y Schelling esto, y lo cita, para describirse el espíritu viviente que había, exige ser alumbrado por un espíritu de igual estirpe. Ante el comportamiento histórico que proviene de un interés cualquiera por tener conocimiento de opiniones, el espíritu pasa por delante como un fenómeno extraño, sin revelar su interior. Puede serle indiferente su general dada contribución superflua de momias y el cúmulo general, sigue hablando Hegel, y el cúmulo general de contingencias, pues el espíritu mismo se le ha ido de las manos a la avidez de novedades que se dedica a coleccionar conocimientos, ¿verdad? Esto está también en las intempestivas de Nietzsche cuando está Hegel, mético, pero esto, hasta ahí era Hegel, y sigue Heidegger. Si queremos acceder a la controversia propia de la relación de amistad de los filósofos, hay que poder situarse frente a Hegel de acuerdo con ser de la misma estirpe, es decir, ser filósofos, nada más, ¿no? De la misma estirpe, no idéntico, nunca tampoco lo mismo, de la misma estirpe. Esto no es aquí la igualdad de un así llamado punto de vista, tampoco la pertenencia a una escuela, a no ser que sea la hermenéutica crítica, claro, todavía menos la concordancia en proposiciones y conceptos, y aún menos todavía la igualación niveladora del darse la razón mutuamente a los siempre iguales resultados y progresos de una investigación. Bueno, leedlo, por favor, y termina diciendo, lo que queremos solo puede ser esto, aprender a comprender que todos nosotros, ante todo, debemos partir hacia allí donde Él nos da la libertad para despertar en nosotros mismos de nuevo la disposición para la filosofía, es decir, la libertad para una preparación completa para la obra filosófica, para las obras filosóficas, ¿verdad? Pues en la filosofía no hay ni predecesores ni sucesores, todos somos contemporáneos. A mí eso me interesa profundamente, esa noción de isonomía como sincronía histórica. Ya hemos leído lo de la pobreza, podríamos leer lo mismo en relación a Nietzsche y podríamos, sobre todo me interesa mucho que lo leáis dicho por el propio Hegel en el final de sus Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, las lecciones sobre la historia de la filosofía, en el volumen, los que nosotros tenemos, yo lo pude tener en México otra vez, en Fondo de Cultura Económica, el final del tercero. Vuelve a decir lo mismo. Nosotros somos los contemporáneos, somos los que tenemos que discutir de la historicidad, volver a reclamar el espíritu crítico, el modo de libertad. Vale. ¿Qué hacía Vanessa? Este texto de Bátimo considero que es indispensable el ser historia-lenguaje en Heidegger. Y de una manera más breve dicho ahora, el Gewehr, del que se ha hablado también por parte de Rafael esta mañana y por parte de Rebeca, ¿verdad? Es decir, tierra, cielo, mortal, divinos mortales, tierra, cielo, pero cuidado,
enlazados entre sí por un espacio intensivo diferencial que llega a los límites, Claro, la finitud no es solamente la asunción por fin de que somos mortales y de nuestro cuerpo, sino la asunción de que el límite es el espacio que ponen con a los correlativos extremos. No hay lo mortal sin lo divino y no hay la tierra sin el cielo, ¿no? Yo diría que esto hay que leer a Rafael Moreno, hay que leer a Rebeca Maldonado, hay que leer Bauen Bonendenken, Construir, Habitar. Y un programa que es un programa ecológico, ontológico, tiene en cuenta lo otro de lo humano, Yo creo que lo que a mí más me cansa, ya que hablábamos del capitalismo, de la fatiga, es el antropocentrismo. A mí el antropocentrismo me aburre, no sé a vosotros, profundamente, ¿no? Y lo otro de lo humano está por Hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por hacer. Bueno, aprovechando que se habla de límites, voy a dar concluida, ¿de acuerdo?, esta última sesión del Congreso, no sin antes también advertiros, antes de que procedamos con la clausura, que después de...